No todos son iguales. La paz y gracia del Dios perfecto sea con ustedes, hoy más que ayer. Para quienes no se han dado cuenta, a esta parte, yo soy una persona perfeccionista. Soy de una religión que adora a un Dios perfecto, de una denominación que se enorgullece por el orden perfecto, pastoreando una congregación que se goza de hacer las cosas bien. Tengo un esposo perfeccionista y aunque no lo crean, dos hijos sumamente perfeccionistas. Tan es así que el personaje favorito de Angélica en la película Encanto es Isabel la perfecta. Y si Paco saca una mala nota en un examen, lo cuestiona. Somos perfeccionistas. No somos iguales, pero somos perfeccionistas. Ese es el secreto mejor guardado del perfeccionismo. Anhelamos la perfección, pero cada perfeccionista la busca de diferente manera. No todos somos iguales, por lo que el perfeccionismo genera mucha frustración con nosotros mismos y con los demás, porque es inalcanzable. Tan pronto lavas las ventanas, llegan los polvos del Sahara. Para los fariseos, la perfección en el seguimiento de la ley era muy importante, pero olvidaban que no todos somos iguales. Se les pasaba por alto sus privilegios por ser de cierta clase social y religiosa. Eso le daba unas ventajas que otras personas no tenían. Aún así, juzgaban a los demás con la misma dureza, como si hubieran sido personas que supieran leer y escribir, que pudieran dejar de trabajar un día sin que su familia pasara hambre y escoger con libertad en qué negocios se iban a involucrar conforme a la ley de Dios, que era su guía de perfección. Pero ese privilegio no lo tenía todo el mundo. No todos son iguales. Había gente que no tenía más remedio que trabajar hasta el último día de sus vidas, sin plan de retiro, cuidando cerdos impuros, o como en el caso de los publicanos, como cobradores de impuestos para el pagano y sanguinario imperio romano. No todas las personas podían ofrendar el 10% de sus ganancias sin pasar necesidad, como no todas las personas pueden faltar a su trabajo en domingo. Aunque algunos publicanos no se aprovechaban de su posición de poder, eran vistos como traidores y corruptos, como ladrones. Pero nosotros sabemos que para Jesús, que conoce los corazones, no todos son iguales. Qué fácil se nos hace juzgar la paja en el ojo ajeno. Y eso es un mamey porque los estamos viendo. Lo difícil es reconocer nuestras faltas, nuestras actitudes, nuestros tropiezos, nuestras incongruencias o hipocresías, cuando exigimos a otras personas cosas que nosotros mismos nos dejamos pasar. La mente es tan tramposa que a veces para guardar su paz, su tranquilidad y estabilidad nos muestra las faltas de otros para distraernos de las propias. Es un mecanismo de defensa. De esta forma, el problema no es mío, es de aquel que es peor que yo. Reconocer nuestros errores lastima demasiado nuestro ego y nuestro sentido de valor propio. Muchas veces escucho a los pentecostales fundamentalistas quejándose del mundo que no sigue la ley de Dios. Y pienso, gente, la ley de Dios no se hizo para que juzguemos al mundo. Eso le toca a Jesús, no a la iglesia. La ley se hizo para juzgarnos a nosotros mismos, para señalarnos el camino perfecto de Dios, para resistir y permanecer en fe, para discernir el bien del mal en un mundo confundido. La ley termina por señalarnos que tampoco nosotros somos perfectos. Solo pecamos de forma distinta, porque no todos son iguales. Estos pentecostales, qué bueno que yo no soy como los pentecostales. Es todo un ejercicio de fortaleza mental y espiritual. El vivir en humildad, suficiente para reconocer nuestra falta y nuestro error. Aunque es difícil que un presbiteriano se equivoque, todos pecamos, aunque pequemos de forma diferente. Negarnos a reconocer nuestros errores, nuestras culpas, no solo limita nuestra madurez espiritual, estanca nuestra relación con Dios y empobrece nuestras relaciones con las demás personas. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice Proverbios
28:13. ¿Cómo podemos tener compasión y misericordia de las demás personas si simplemente nos creemos que nunca hemos necesitado de la misericordia de Dios? ¿Cómo podemos perdonar y amar a quienes nos fallan, tal y como nos gustaría que nos amaran y perdonaran, si creemos que nos merecemos y ganamos el amor de Dios y su perdón? Recordemos que en Lucas, la parábola del fariseo y el publicano está después de la parábola de la viuda y el juez injusto, cuyo trasfondo es el tiempo de persecución y de dificultad. Lucas nos invita a persistir en oración cuando venga el tiempo difícil, pero la oración no es un medio para que nos sintamos mejores creyentes que los demás. Es la oración humilde que nos confronta con nuestras debilidades de carácter y nos invita a crecer, a aprender, a mejorar, a transformarnos, a confiar, no en nuestra perfección ni en nuestras fuerzas, sino en el poder y amor de Dios. Podemos pasar todos los días de nuestra vida como ese fariseo, orando y predicando sobre los pecados de otros, saliendo del culto igual que como entramos. O podemos hacer como el publicano, tener la valentía de entrar a la presencia de Dios en oración, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que el Espíritu Santo nos va a cantar nuestras verdades, nos va a maquiar y nos va a confrontar. No todos los tiempos son iguales. Yo misma tengo temor en este tiempo de los cambios inevitables que se avecinan. Temo que reconociendo mis limitaciones no pueda hacer suficiente para sostener la vida y misión de la iglesia en nuestro Puerto Rico, envejecido, con una juventud que no tiene tiempo para ir a la iglesia por muchas razones. Las exigencias del trabajo, las exigencias de la universidad, las prioridades. Temo que las cosas ya no se hagan perfectas como antes, porque la gente está aprendiendo a hacer iglesia, porque después de la pandemia nos hemos tenido que reinventar una iglesia híbrida que no es perfecta. Entonces me doy cuenta que la más farisea soy yo, esperando que la iglesia sea perfecta, cuando nunca ha sido perfecta. Estamos en tiempos de aprender que no tenemos que ser como nadie, solo persistir en oración y humildad en este tiempo difícil que nos llama a retos diferentes. Dejar de quejarnos de los jóvenes que están perdidos, de los viejos sin compromisos, de la gente que no ofrenda, de los niños que crecen sin respeto. No porque eso esté bien, sino porque todos estamos aprendiendo y no todos somos iguales. Y hasta que no aprendamos a vivir en la diversidad de la iglesia, permaneceremos estancados, escandalizados, mirando la paja en el ojo ajeno, en lugar de enfrentar el llamado del Espíritu para nuestra vida. Perseveremos en oración y en humildad, aceptando que no todos somos iguales.